Grábense en su corazón lo que hemos estudiado hasta ahorita. Vamos a empezar de aquí, con dos preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el mandamiento más olvidado? ¿Y cuál es la verdadera religión? No, ese es un mandamiento, una comisión que nos dio. El mandamiento, por eso les decía, el mandamiento que fue antes de la ley, durante la ley, después de la ley, Jesús lo dijo, la iglesia lo reiteró. ¿Saben cuál es? La santidad. Ser santos porque yo soy santo. ¿Sí? ¿Y cuál es la verdadera religión? Vayan conmigo a Santiago 1:27. Alguien lo lee, por favor. Y se fijan cómo está unido lo que Dios, a los ojos de Dios, es una verdadera religión con la santidad. Él nunca separa una cosa de la otra. Santiago 1:27, el que lo quiera leer, léalo, por favor. Santiago 1:27. ¿Quién lo quiere leer? No se asusten, es predicación, no es examen. La religión pura y sin mancha. La religión pura y sin mancha. Delante de Dios, el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Sí? No mancharse con la maldad del mundo. ¿Y qué? No mancharse. O sea, no solamente es que ayudes al huérfano, a la viuda, al necesitado, sino también guardarse sin mancha del mundo. Eso tiene que ver con la santidad, ¿sí? El mandamiento más olvidado, ¿cuál es? Primera de Pedro 1:16 lo dice: sed santos como yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Y en Levítico 11:44 y 45, dos veces lo reitera: sean santos como yo soy santo, dice Jehová. Y en Levítico 27 se los vuelve a repetir. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no cambia. Sean santos, apártense de la maldad, no se manchen con la maldad del mundo. Sean santos como yo. Y él no pone de ejemplo a un hermano, a una hermana, a una iglesia, él se pone de ejemplo, como yo. Por eso Pablo podía decir él: imítenme a mí, pero así como yo imito a Cristo. Él es nuestro modelo. No cambia. Incluso el apóstol Pablo lo dice mejor. A ver, alguien lea, por favor. Les voy a dar las escrituras, Segunda de Corintios 6:17. Segunda de Corintios 6:17. ¿Qué dice? Sálganse de lo inmundo, ni siquiera lo toquen. Y una vez que se salgan, yo los voy a recibir. Pero primero apártense. Incluso en el Antiguo Testamento también lo dice. ¿Qué dice Isaías 52:11? Isaías 52:11. Isaías 52:11. ¿Qué dice? Apartaos, apartaos. Dos veces, fíjese. Salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Sí? Sálganse, apártense, apártense. O sea, no es negociable la santidad. No es negociable. Entonces la pregunta es: ¿cómo debo reaccionar o cómo debe reaccionar el creyente cuando vivimos rodeados por todas partes de presiones de parte del mundo? ¿Cómo le voy a hacer para mantenerme así apartado del mal? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Si vivimos rodeados de eso, de la maldad. Resulta claro en la oración de Jesús que leímos al principio en Mateo 17:15, cuando él oró al Padre que no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal, que su intención no era que viviéramos como ermitaños, separados. No te juntes con aquel, apártate por allá. No era su intención que viviéramos como ermitaños, separados de todos. Su oración fue: guárdalos del mal. Él dijo, en cambio, que debemos ser la luz y la sal de la tierra en medio de las tinieblas.
¿Qué dijo Jesús más claro en Mateo 5, 13 al 14? Mateo 5, 13 al 14. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5, 13 al 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. ¿Se dan cuenta lo que dice? Jamás Jesús dijo que viviéramos aparte, que no te juntes con esa chusma, como decía doña Florinda, Kiko. La Biblia jamás nos dice que vamos a vivir en un mundo color de rosa. Jamás nos dice que vamos a vivir en paz. Al contrario, da por sentado, nos asegura que vamos a vivir en un mundo peligroso, impío, malvado. Primera de Corintios 5, 9 al 10, alguien lo busca. Y otro busque Filipenses 2, 14, 15. Otro busque Primera de Pedro 2, 12. Y otro busque Primera de Pedro 3, 15 al 16. 4 escrituras que dejan muy claro en qué mundo tú y yo estamos viviendo. Filipenses 2, 14 al 15. Primera de Pedro 2, 12. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Y Primera de Corintios 5, 9 al 10. 4 escrituras que lo dejan muy claro. La primera de Corintios 5, 9 al 10. ¿Qué dice? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente. Una pausa ahí. Dice, les he dicho que no se junten con los fornicarios. Pero fíjese lo que dice Pablo, ¿eh? Dice, pero no absolutamente. O sea, los corrige, porque él se refiere al tipo de gente que no quiere que se junten. O sea, les está diciendo, miren, ya les dije que no se junten con esos, pero no me refiero a los del mundo, me refiero a los de otra parte, los de la iglesia. Ponga mucha atención en lo que dice. Esa escritura está profunda. A ver, Carlos, ahora sí, por favor. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Se entiende, no? Dice, no, a ver, espérense. Pero entonces, ¿a qué tipo de gente se refiere cuando él les está advirtiendo? Leen el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Se dan cuenta? ¿De quién te está previniendo? No te está diciendo que no te juntes con los ávaros, los fornicarios, los mentirosos, los borrachos del mundo. Dice, no, con esos júntate, para que seas luz en medio de las tinieblas. No, con los que te estoy diciendo que no te juntes, es con aquellos falsos, que se dicen hermanos, pero son mentirosos, ladrones, ávaros, fornicarios. Con esos ni siquiera comas. Pero les pregunto, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de las iglesias cuando surge una división? Se empiezan a hacer grupos, los espíritus se empiezan a atraer, empiezan los cuchicheos, los chismes, y termina contaminándose toda la iglesia. Pablo no está diciendo de que te apartes del mundo y que vivas como ermitaño. Te está diciendo que evites aquellos que se dicen creyentes, pero no lo muestran con sus frutos. ¿Sí? Dios habla hoy, dice, en mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución, y con esto no quise decir que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son ávaros, o ladrones, o idólatras. ¿Se entiende? Pues para lograrlo tendrían ustedes que salir del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos. O ladrón. No quiero hacer énfasis ya.
Filipenses 2, 14 al 15, ¿qué dice? Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Háganlo todo sin murmuraciones, sin discusiones. O sea, den ejemplo. Primera de Pedro 2:12. 14, 15. Primera de Pedro 2:12 primero. Entre los gentiles, o sea, su manera de vivir tiene que ser diferente entre los gentiles, entre los que no son hermanos. Allá los tienen que ver que son diferentes. Qué malo. ¿Sí? En lo que murmuran de ustedes, glorifiquen a Dios. O sea, no te vas a escapar de que murmuren, de que te critiquen. ¿Sí? Ahora sí, Primera de Pedro 3, 15 al 16. ¿Qué dice? Primera de Pedro 3, 15 al 16. ¿Qué dice? Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Se da cuenta? Siempre se refiere de que tenemos que dar testimonio con nuestra manera de vivir, pero nunca dice que van a dejar de calumniarte, que van a dejar de agredirte, que van a hablar de ti. Nunca dice eso. Van a hablar de ti, pero dice que tú debes de responder de diferente manera. En ninguna parte nos dice que va a resultar fácil vivir en este mundo, en un mundo impío. En cambio, se nos advierte que debemos esperar ser rechazados, vituperados, llenos de injurias, de odios. En lugar de retirarnos del contacto con el mundo, lo que dice es que debemos luchar diariamente para resistir la influencia del mundo en nosotros. Nosotros debemos ser la influencia en el mundo. Hay una escritura en Jeremías 15:19, se las parafraseo, no la busque, donde Jeremías dice: haz que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Jeremías 15:19. Al final la vamos a desglosar. Pero para poder hacer eso, poder vivir en un mundo impío, donde está lleno de maldad, ¿qué debemos hacer? Número uno, tener firme nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra creencia en la palabra. Las convicciones que desarrollamos en cuanto a la voluntad de Dios para una vida santa. Una vida santa que no es otra cosa, sino que vivamos apartados del mal, no de la gente. Lo voy a decir otra vez, que vivamos apartados del mal, no de la gente. ¿Se entiende o no? Tú te puedes juntar, a lo mejor se va a oír medio acá, te puedes juntar con un sicario sin ser tu sicario. Te puedes juntar con un drogadicto sin ser tu drogadicto. Eso es lo que dice la palabra. Apartados del mal, no de la gente. Pero tenemos que estar firmes en nuestras convicciones para poder aguantar el ridículo por parte de los impíos y las presiones a que nos van a someter. Y nos van a presionar todos los días para tratar de arrastrarnos a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus malos hábitos, a sus vicios. El diablo lo va a intentar todos los días. Pero para poder estar firmes en estas convicciones, debemos identificarnos con Cristo, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, y nos dio ejemplo, y lo resumió en un versículo. Juan 15:18. Juan 15:18. ¿Qué dice Juan 15:18? Si el mundo los aborrece, o sea, no se extrañen, miren, si el mundo los aborrece, no les venga extraño, porque a mí me aborreció primero que a ustedes. Y nosotros no podemos ser mayores que el maestro. En pocas palabras, no esperen aplausos y porras. Esperen vituperios, afrentas,
Todos los días, mientras estemos en la tierra, vamos a vivir expuestos a imágenes obscenas por todas partes, chistes lascivos, colorados, lenguaje de dragones, actividades inmorales, engaños, mentiras, gente que se siente orgullosa de prosperar con trampas y tantas cosas que van a tratar de arrastrarnos a la inmundicia del mundo. Y podríamos agregar a esta lista los actos deshonestos, participando de pecados ajenos, en actividades comerciales, en constantes chismes de los vecinos y compañeros de trabajo, las mentiras, las medias verdades que oímos por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú y yo vamos a estar expuestos todos los días a ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿cuál es la mejor defensa contra esa contaminación moral? ¿Cuál creen ustedes que será nuestra mayor defensa? Ya hablamos de la armadura de Dios, sí, pero ¿quién de ustedes de verdad, o quién de nosotros, poniendo yo también en la brecha, quién de nosotros de verdad se levanta cada mañana y lo primero que hace es ponerse la armadura de Dios en oración? ¿Quién? Muy raro. No digo que no haya, pero es muy raro encontrar ese tipo de gente. Pero entonces, ¿cuál es la mejor defensa contra la contaminación moral? ¿Apartarme de juntarme con esa gente mala? ¿Vivir como ermitaño y como les decía hace un rato, como doña Florinda le decía a Kiko, no te juntes con esa chusma? ¿Así es? No. Miren lo que dice la palabra. Salmo 119, 9 al 11. Se lo leo. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que debo de hacer? Refugiarme en la palabra. La palabra de Dios purifica la mente de la contaminación del mundo. Por eso les hacemos tanto énfasis en los devocionales. Lo primero que debemos de escuchar cada mañana es la palabra, inundarnos de la palabra, llenarnos de la palabra de Dios, porque es la única que nos va a proteger en contra de la contaminación del mundo. Y también nos va a ayudar a no caer en las frecuentes tentaciones de poner la mirada sobre la inmoralidad que nos rodea. La Biblia también nos advierte de cómo cuidarnos los sentidos físicos. Miren esta escritura tan interesante, Proverbios 27:20. ¿Qué dice? Y alguien busque Efesios 5, del 3 al 6. Proverbios 27:20, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los ojos de los hombres nunca están satisfechos. Aunque nos estemos durmiendo, estamos así, viendo aquella película, viendo el celular, aunque ya la vista se nos ponga borrosa, pero estamos metidos en el celular a ver qué más publicaron, ¿sí? Estamos viendo a ver qué hay. Los ojos nunca se sacian. Los sentidos físicos no se sacian y el diablo lo sabe. Por eso el diablo te tienta de afuera hacia adentro. Pero ¿qué dice Efesios 5, del 3 al 6? Mire, está interesante. Si quieren se las leo para que la escuchen desde aquí. Efesios 5, del 3 al 6. Escuche bien, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, no hablen de eso, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por estar escuchando lo que no debes de oír, viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de quién? O sea, estos versículos deberían estar en nuestra memoria y meditar en ellos,
cuando venga la tentación o estemos en medio de un ambiente corrupto. Y tal vez se pregunten, bueno, entonces vamos a estar a la defensiva siempre. No, no está diciendo eso. No vamos a vivir a la defensiva siempre. Claro que no. Nuestra reacción ante el mundo lleno de pecado y de maldad no debe ser solamente defensivo, sino nos debe importar no solamente nuestra propia pureza de mente y corazón, sino también el destino eterno de la gente que nos rodea y que viven en maldad y buscan corrompernos. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿para qué dice Jesús que nos dejó en el mundo? ¿Para qué nos dejó? Lo acabamos de leer en Mateo 5, 13 al 14, para que tú y yo seamos luz y sal en medio de las tinieblas. Para eso te dejó. El uso de la sal como metáfora, pues todos lo conocemos, o la gran mayoría, que es un preservativo que preserva los alimentos. Antes, cuando no había refrigerador, ¿con qué conservaban la carne, los alimentos o algo así? Con la sal. La sal, para describir nuestra relación con el mundo, Jesús utiliza estos ejemplos y nos enseña que los creyentes tenemos que ser un tipo de conservador, de preservador, un antiséptico, o sea, para curar heridas, un elemento que impida y retarde la descomposición. Eso es para lo que sirve la sal. Como la sal combate el deterioro, pues de modo semejante los creyentes debemos ser esa sal para combatir constantemente la descomposición moral y espiritual del mundo. Tú eres sal, igual que yo. A ver, volteen con el vecino y díganle, tú eres sal, sirve que lo despiertan. Díganle, tú eres sal. Tú eres sal, despiértelo, díganle, despierta, salero. Tú eres sal, sí, tú eres sal. Entonces, como luz del mundo, ¿qué somos? Y como sal, somos portadores de buenas nuevas de salvación. A eso se refiere Jesús. No está diciendo que te apartes del mundo, que vivas como ermitaño. No se refiere a eso. Se refiere a que seamos influencia. Jesús es la luz verdadera, y así como dijo Juan el Bautista, nosotros debemos ser testimonios de esa luz. Mire, Juan el Bautista, él tenía en claro lo que él era, y así nosotros tenemos que tener en claro lo que somos. Juan 1, 7 al 9, dice, Juan 1, 7 al 9, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan tenía muy en claro que él no era la estrellita de la novela, que era Jesús, que él solamente era un portador, que él era alguien que daba testimonio de esa luz. El creyente, como cada uno de nosotros que testificamos con un espíritu de verdadera preocupación por otra persona, es menos probable que sea corrompido por la inmoralidad de esa persona, y por medio de su preocupación amorosa y misericordiosa pueda llegar a ganar a esa persona para Cristo. Pero entonces viene una pregunta: ¿qué significa el obrar, el ser la sal de la tierra y la luz del mundo? ¿Qué significa eso? Escuchen esto. Yo me quedé pensando en algo que dijo alguien, y se va a identificar con esto, el domingo pasado. No quiere decir que solamente veas la paja en el ojo ajeno, que solamente te la dediques a juzgar y a criticar, sino que veas la viga en el tuyo. ¿Se entendió o no se entendió? No es que te la pases criticando los pecados de todos los demás. Significa que tú des ejemplo con tu vida. Tú y yo demos ejemplo con nuestra vida, con tu propia vida personal de santidad. Que no esperes que el otro sea santo para tú ser santo. Tú debes de ser ejemplo. Nosotros, cada uno individualmente. Por ejemplo, escuchen esto, no quiero descalabrar a nadie, pero es la palabra. No puedes decirle, por ejemplo, a una persona que se droga o que se emborracha,
cuando te ve a ti que fumas todavía. No le puede decir que guarde su cuerpo de las drogas, del vicio, cuando ve que de ti te salen saltapericos, dragones, cohetes, buscapiés, sapos, lagartijas de la boca. Porque también lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no solo lo que entra. ¿Me expliqué o no me expliqué? Pero a veces queremos que todos los demás se corrijan y yo no. Y solamente nos enfocamos en pecados visibles, como estudiamos en los devocionales, en aquellos que son horrendos a los ojos del mundo, pero no en los que tenemos, que qué boca tenemos. ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué dijo Jesús? ¿Lo que entra o lo que sale? A ver otra vez, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de nuestra boca. Y les pregunto, ¿no es verdad que la mayoría de las veces lo que sale de nuestra boca no es precisamente bendición? En los matrimonios ni se diga. En los hogares ni se diga. Y tal vez este ejemplo ayude a entender más. Por ejemplo, esta historia yo la escuché de un evangelista, ya murió, no sé si les he hablado de él, del hermano Martínez, que ya murió muy joven, creo que tenía como 52 años, algo así, cuando él murió. Él vivía en Tijuana y iba a Lompo, Tijuana, Lompo, y su ministerio era las calles. Él se salía, cuando iba a Lompo, se quedaba ahí con nosotros, los que vivíamos. Yo todavía estaba soltero, vivía con un hondureño y con un paisano de allá de León, los tres chiflados, vivíamos, y él llegaba y se quedaba con nosotros, y nos daba unas zarandeadas con la palabra bien bonitas. Bueno, pues él dice que un día iba viajando de tren, de ahí de Lompo a San Francisco, y que iba en el tren y se sentó delante de él un muchacho que llevaba un six-pack de Budweiser, de la cerveza esa americana, y que ya ven allá, no necesitas destapador, nomás le tuerces el cuellito y así iba. Y él volteaba cada vez que la destapaba, que el joven le decía, ¿quiere una? No, gracias. ¿Quiere una? No, gracias. Hasta que se acabó el 6. Y que antes de llegar, que el hombre le dijo, usted debe de estar pensando que yo soy bien pecador y que soy un hombre muy malo. ¿Y cuál creen que fue la respuesta del hermano Martínez? Fíjese lo que es tener sabiduría de Dios. ¿Ustedes qué le hubieran respondido a aquel que les ofrecía la cerveza? Sean honestos. Yo tal vez, en mi inmadurez, yo se la hubiera agarrado y pásame otra de una vez. ¿Sí? En mi inmadurez. Para identificarme según con él. Mostrarle el amor. Pero el hermano Martínez, ¿qué creen que le respondió cuando le dijo a este hombre? Usted debe de pensar que yo soy un hombre pecador y muy malo por estarle ofreciendo cerveza sabiendo que usted es un predicador de la palabra. ¿Qué creen que le dijo el hermano Martínez? Fíjese lo que es la sabiduría que viene de lo alto, como estudiamos el viernes, porque ahí, ¿cuántos tipos de sabiduría hay? A ver, para los que escucharon el devocional el viernes, si pusieron atención, ¿cuántos tipos de sabiduría hay? ¿Cuántos? Porque algunos le pusieron recibido y escuchado y a veces nomás es por inercia, porque a veces le ponemos en los días que ni llegan. ¿Cuántos tipos de sabiduría hay? Bueno, se los dejo de tarea, no los quiero meter en problemas. ¿Sí? ¿Cuál creen que fue la respuesta del hermano Martínez? Cuando el joven le dijo, no, usted ha de pensar que soy un hombre muy malo, muy pecador. Dice el hermano Martínez que él volteó a verlo, se le quedó viendo un ratito y que le dijo, no, yo no pienso eso de ti, al contrario, yo pienso que eres una persona muy generosa porque me querías dar tus cervezas a mí en lugar de tomártelas tú. ¿Sí se da cuenta? ¿Quién hubiera respondido así? Yo no. Yo le hubiera dicho, oye, nomás trajiste un 6, no hay más. ¿Sí? Pero eso es lo que nos debe de caracterizar. Y esa respuesta, dice él, que sirvió para que el joven se abriera y le contara de sus problemas y el hermano le pudiera compartir el evangelio. ¿Se da cuenta la respuesta de la sabiduría de una respuesta
cuando viene de parte de Dios lo que hace. Pero ¿qué hubiéramos hecho? Tal vez otros no hubieran respondido así, ni como yo, o le hubieran dicho, no, es que los borrachos se van a ir al infierno, y no sé, pero pocos hubieran reaccionado con el amor con el que reaccionó el hermano. Ahora, aquí viene lo interesante. A Jesús, ¿por qué lo criticaban? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué lo criticaban? Cuando Jesús llamó a Mateo, que era un cobrador de impuestos, así como lo que vendría siendo hoy un auditor de Hacienda corrupto, ¿qué sucedió? Vaya conmigo. ¿Qué sucedió cuando Mateo, después de que Jesús lo llama, le dice, ¿sabes qué? Te invito a un taco de carnitas, ven a mi casa. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Vaya conmigo a Lucas, a Lucas 5. Lucas 5, 30 al 32. Yo se lo leo. Mira lo que sucedió. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra vez, ¿qué hubieras hecho tú? No, es que, no, si se dan cuenta que me invitaron allá. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere que hagamos, pero la iglesia no lo ha entendido, porque nos hemos ido a los límites. No te juntes con ellos, apártate de ellos, ¿sí? O creyéndonos muy espirituales, u orando solamente, Señor, alcánzalo, y dice el Señor, sí, lo voy a alcanzar, pero si tú vas, porque tú eres mis manos, tú eres mis pies, tú eres mis labios. ¿Sí me entienden o no me entienden? Pero a veces lo espiritualizamos todo. En un lado, queremos todo resolverlo en oración, como hay iglesias que llevan 30 años por allá, por aquel rumbo, donde vive mi suegrita amada, 30 años orando las mismas personas, que yo las veo que son más chismosas, murmuradoras, criticonas. No les ha servido de nada 30 años que llevan orando. Y no estoy criticando, estoy poniendo de ejemplo simplemente para que lo apliquemos a nosotros, porque podemos estar en la misma situación, creyéndonos muy santos, muy espirituales, muy perfectos, mientras el mundo se sigue pudriendo más y la gente se está yendo al infierno y no hacemos nada. No hacemos nada. Yo llevo 3 semanas publicando, diciendo, hermanos, hay necesidad en comunidades, saquen de su guardarropa, saquen lo que tengan almacenado, entra por aquí, sale por acá. Solo 2, 3 de los que están aquí sentados son los que han hecho caso. ¿Por qué somos tan insensibles? Les pregunto. ¿Por qué somos tan insensibles a la necesidad de la gente? A ver, ¿alguien me quiere decir? ¿Por qué? Porque estamos como estos fariseos, criticando nada más, pero sin hacer nada. Ahora, también es cierto que puede suceder que el ambiente corrupto del pecado se vuelva insoportable, ¿sí? Intolerable, como le sucedió a Lot. A Lot le sucedió así, y nos sintamos atormentados por la conducta impía e inmoral. Mire lo que dice, ponga atención aquí, vaya a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, 7 al 8. Yo se lo leo, solo sígame ahí con la vista. 2 de Pedro 2, 7 al 8. Dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, o sea, vivía entre la lumbre, ¿sí? Afligía, mire lo que hacía, no se quedaba así nada más, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Cómo es que lo hacía? ¿Cree que nada más los veía y los criticaba y los juzgaba? No, le dolía la situación, clamaba por ellos, oraba por ellos. Y la respuesta vino de Dios, ¿sí? Tenemos que admitir, tenemos que reconocer que es difícil mantener la santidad personal en un mundo impío y malvado. Por eso diariamente debemos poner nuestra mirada en Jesús.
que aunque comía, compartía con publicanos, con pecadores, él se mantuvo santo, inocente, sin mancha, apartado, como dice Hebreos 7:26. Es lo que dice, que él se juntaba con pecadores, pero él no caía en pecado. Y estar conscientes y hacer nuestra convicción de fe efectiva, o sea, estar conscientes de lo que dice la palabra. Mientras tú y yo estemos en el mundo, vas a tener tentaciones. A ver, lean esta escritura, esa sí leanla. Primera de Corintios 10:13, en lo que tomo agua. Primera de Corintios 10:13. El que lo tenga, léalo. Fíjese lo que dice, ahí está hablando de lo espiritual y de lo terrenal. Dice que las tentaciones no les han venido, ninguna tentación que no sea qué. A ver, que no sea qué. O sea, nos está dando la pista. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? ¿Del mundo espiritual o del mundo terrenal? Le pregunto. ¿Eh? ¿Del mundo qué? A ver, lean otra vez. A ver, lee otra vez, ya no tan fuerte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Grábense esto muy bien, miren. Grábense esto muy bien. El diablo siempre va a usar los sentidos para atrapar el espíritu. El diablo siempre va a usar los sentidos para atrapar el espíritu. Dios siempre va a usar el espíritu para darnos la salida de las tentaciones. Tienen que digerirlo eso. Ahora, aquí viene el corazón del mensaje. Escuche esto. Ustedes saben que el gozo de Dios produce santidad. ¿Por qué hay tanta gente que no puede vivir en santidad? Porque viven amargados, tristes, chismosos. Jamás van a poder vivir en santidad. Jamás. ¿Y sabe por qué? Lean Romanos 14:17. Romanos 14:17. ¿Qué dice Romanos 14:17? Dios quiere que la vida cristiana, aún en medio de un mundo impío, sea una vida de gozo. Pero el gozo, ¿de dónde viene? ¿De afuera o de adentro? ¿Qué dice Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no te fijes en lo externo, sino en lo interno. Es lo que está diciendo. Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Qué dice? Estar siempre gozosos. ¿Estar qué? Siempre gozosos. No te está sugiriendo. Te está diciendo. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? Estén siempre gozosos. Pero no vas a poder estar gozosos si siempre te estás fijando en lo externo, en la comida, la bebida, las cosas insignificantes que te roban el gozo. Por ejemplo, los jovencitos de hoy, ¿qué vamos a comer? ¡Ay, otra vez! ¿Sí? Igual también nosotros. Porque solamente si andamos en el camino de la santidad, vamos a experimentar ese gozo. ¿Qué dijo Jesús? Escuchen, aquí viene lo interesante del mensaje. Ahora sí, ayúdenme rápido con las citas, ¿eh? Juan 15:10 al 11. Juan 15:10 al 11. Y léanlo fuerte. ¿Sí? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí?
El 11. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Su gozo sea completo. Su gozo sea completo. Ahora, en esta declaración Jesús está ligando, si se pusieron truchas, une la obediencia y el gozo. O sea, no puede haber gozo sin obediencia, ni puede haber obediencia sin gozo, como causa y efecto. Es decir, el gozo es el resultado de la obediencia. Es lo que está diciendo Jesús. O sea, solamente los que son obedientes, los que buscan la santidad. Recuerden que la santidad es procurar hacer la voluntad del Padre como estilo de vida. Son los que van a conocer el gozo que viene de Dios. Por eso ves tanta gente que dices tú, bueno, pero ¿por qué vive así? Yo veo que vive bien, pues aparentemente pues nada le falta, pero lo ves con cara. ¿Por qué? Porque no está el gozo de Dios. Dios nos da gozo, no felicidad. Escúchelo bien. Dios nos da gozo, no felicidad. La palabra jamás dice que Dios nos hace felices. Dice que Dios nos da gozo, nos hace gozosos. La felicidad es efímera, es pasajera. Hoy la tienes, mañana no. A mí si me dieran ahorita algo, dinero, que tanta falta hace, uy, me sentiría bien feliz. Pero mañana que se acabara, bien infeliz. Efímero. No es permanente la felicidad. Ahora, ¿en qué forma produce gozo la santidad? Por una parte, el gozo de la comunión con Dios. Cuando tú entre más comunión tengas con Dios, pues más gozo vas a tener. Mire lo que dice el Salmo 16:11. Salmo 16:11. Pero la gente, ¿qué concepto tiene de los creyentes? Uy, mira qué agüitao, qué amargado. Uy, no, ay, no. Ay, no invites a ese. Ay, no, es amargado. Ese nunca va ni a los cumpleaños de las mamás porque se lo prohíben en su iglesia. Amargado. ¿Pero qué dice el Salmo 16:11? En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo verdadero viene solo de Dios, pero lo va a compartir solamente con los que vivan en comunión con Él, no con todos. Ahora escuche esta promesa, está interesante. Proverbios 8:17. Aquí, para que vea que muchos pueden decir, entonces a Dios no le importa lo material. Sí, entonces Dios no me quiere bendecir con lo material. Sí, pero primero lo primero. Escuche bien, Proverbios 8:17. ¿Qué dice? Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Le pregunto, ¿Él ama a todos? ¿Ama a todos? No, Él ama a los que lo aman. Y número 2, ¿todos lo encuentran? No, solamente los que se levantan temprano. Ay, ay, ay. Ya agarré la resortera. ¿Sí? ¿Quién lo encuentra? Los que se levantan temprano. Y escuche esto, pero ¿cuál es el resultado de esa comunión? Lea el versículo que sigue, para que no piense que el Señor está peleado con la prosperidad. No. ¿Qué dice Proverbios 8:18? Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Ah, caray. Entonces, no está peleado con que seas próspero, pero ¿cuál es el orden? Primero, búscalo a Él, ámalo a Él y levántate temprano a buscarlo a Él, que sea tu prioridad, y lo demás va a venir por añadidura, que no es lo mismo que dice en Mateo 6:33. A eso se refiere en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscarlo a Él, ponerlo a Él en primer lugar, y lo demás viene solo. Cuando David cometió los tremendos pecados que cometió, todos sabemos la historia, cuando adulteró y asesinó, él perdió su sentimiento de gozo divino, porque perdió la comunión con Dios, perdió su gozo.
Pero después de que se arrepintió, que reconoció su culpa, que reconoció su falta, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Alguien lea el Salmo 51:12. Y David fue un pecador de los... Si midiéramos en grado de quién pecó más, David o Saúl, David se lo lleva de calle, porque Saúl solamente cometió un pecado de ofrecer un sacrificio cuando no le correspondía, y el otro de no esperar, de no obedecer completas las órdenes de Dios. O sea, comparado con lo que hizo David, no, pues no hizo gran cosa, porque David planeó un asesinato, él adulteró, él planificó con alevosía y ventaja y todavía lo negó. Pero cuando se arrepintió, mire qué fue lo que le pidió. Salmo 51:12. ¿Qué le dijo? Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué nos enseña esa escritura? ¿Qué nos enseña eso? Con lo que está diciendo ahí David, ¿qué nos enseña? Nos enseña que una vida de desobediencia nos roba el gozo de Dios. Por eso hay tanta gente amargada en la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. La experiencia diaria del amor de Cristo está ligada con la obediencia a Él. Y no quiere decir que su amor esté condicionado a la obediencia por parte nuestra, porque eso sería legalismo entonces. Pero el que nosotros experimentemos y sintamos su amor depende de nuestra obediencia. Dios te ama. Dios te ama no como eres, a pesar de cómo eres. Y escuchen esta pregunta. Además del gozo y de la comunión, ¿qué otra cosa produce gozo? Además de de la comunión y de la obediencia, ¿qué otra cosa produce gozo? Una vida santa. No que seas perfecto. Dios jamás nos pide que seamos perfectos. Nos pide que seamos santos. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué santo? No es llegar así a una perfección, estar con una ruedita, una aureola en la cabeza y ser santo, nunca pecar. No se refiere a eso. Se refiere a que procuremos vivir apartados del mal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús. Hebreos 12, del 1 al 2, ¿qué dice? Mire lo que motivaba a Jesús a resistir la prueba que iba a resistir. ¿Qué era? Hablando del gozo. Pues eso mismo, el gozo que él iba a tener con el Padre después de que pasara la prueba. Hebreos 12, del 1 al 2, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos en paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el sufrimiento. ¿Por qué menospreció la cruz? ¿Por qué, sufrió la cruz y menospreció el sufrimiento? ¿Por qué dice? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y el menosprecio del sufrimiento. Él dijo, esto no es nada comparado con el gozo que me espera. Eso no es nada. Jesús estaba motivado para resistir porque contaba con el gozo de la recompensa. Ninguna medida de pruebas y de luchas podía privarlo de la experiencia que él sabía que le esperaba. Por ejemplo, para entenderlo mejor, escuche esto, tal vez no lo han pensado así. ¿Qué es lo que promete el Señor en la parábola de los talentos en Mateo 25? Cuando dice que a uno le dio 10, al otro 5, al otro 1. ¿Qué es lo que promete a los siervos que van y que son fieles, que lleguen al final y que perseveren? En Mateo 25, 21 al 23, alguien léalo. ¿Qué es lo que él promete?
¿Qué es lo que Él promete? Hablando de gozo. Si tú y yo permanecemos fieles, ¿qué dice Mateo 25, 21 al 23? Entra en el gozo de tu Señor. Así como Jesús dice que el gozo es lo que lo motivó a sufrir, a aguantar el sufrimiento. Nosotros también tenemos que vivir con la esperanza en el gozo del Señor, de entrar en el gozo del Señor. Pero solamente buscando y andando en la santidad es de la manera que lo podemos hacer. Como dice en Apocalipsis, ser fieles solamente hasta la muerte, nada más. Y de lo demás se encarga el Señor. Ahora, para ir concluyendo, el gozo no solamente es el resultado de una vida santa, sino que también el gozo nos ayuda a producir una vida santa. No solo nos ayuda a vivir una vida santa, sino el mismo gozo nos ayuda a producir una vida santa. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿qué le dijo Nehemías a los deprimidos, tristes, que regresaron a Jerusalén? Parafraseando Nehemías 8:10, luego lo lee, dice, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así de simple. Un creyente que vive en desobediencia, pues vive sin gozo, sin esperanza, todo lo ve gris, pero cuando comienza a comprender que Cristo lo ha librado del reino del pecado, cuando comienza a ver que está unido con Cristo, como dice la palabra, y que es posible andar en obediencia, no en perfección, vive en gozo y en esperanza, su vida cambia, porque cambia su perspectiva, su manera de ver, y con la fuerza que le da el gozo del Señor, pues comienza a vencer los pecados que con tanta facilidad lo envuelven, y luego descubre que el gozo de un caminar, de un andar santo, es infinitamente más hermoso que el placer pasajero del pecado. Pero para poder experimentar ese gozo, tenemos que hacer algunas elecciones. Tienes que elegir abandonar el pecado. Y no solamente porque te esté venciendo, sino porque entristece a Dios. Debemos elegir contar con el hecho de lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Romanos 6:11 dice que te consideres muerto al pecado, que ya no seas un títere del pecado. Y debes elegir aceptar tu responsabilidad de disciplinar tu vida para vivir en obediencia. Pero seguimos con los malos hábitos. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Mientras no cambiemos los malos hábitos, pues quiere decir que los sigues teniendo en la mente, lo cual quiere decir que no hemos renovado la mente. Y mientras no renovemos la mente, los resultados van a ser diferentes o iguales. Iguales. Sigues pensando igual, pues sigues actuando igual. No cambiamos. Ahora llévense esto en su corazón. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Ninguno de nosotros tenemos pretexto para decir, no, es que yo no puedo, no. Dios nos ha provisto a todos los que estamos aquí. Nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Por ejemplo, número 1, nos ha librado del reino del pecado y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Es lo que dice la palabra. Número 2, nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros y nos ayude. Número 3, nos ha revelado su voluntad para vivir una vida santa en su palabra, guiados por su palabra. Y número 4, obra en nosotros para que queramos actuar. Él es el que produce el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y también, número 5, nos ha dado pastores y maestros, como dice Efesios 4, del 11 al 12,
para que nos exhorten, nos alienten y enseñen en la senda de la santidad. Y además, como punto final, contesta nuestras oraciones, porque Él prometió: clama a mí. ¿Y qué? Y yo no te voy a responder, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Pero la elección es tuya y mía. ¿Qué vamos a elegir? ¿Aceptaremos nuestra responsabilidad? ¿Nos disciplinaremos para vivir en obediencia a la voluntad de Dios? ¿Cambiaremos nuestros malos hábitos o seguiremos igual? ¿Perseveraremos a pesar de los fracasos? ¿Seguiremos y buscaremos la santidad, convencidos, como dice la palabra, que sin la santidad nadie veremos al Señor? Independientemente de si crees que la salvación se pierde o no se pierde, dice que sin santidad nadie lo veremos. Dejaremos de hacer concesiones con el cuerpo, de que tiene un poquito de pecado, que tiene poquito. Dios hará su parte, claro que sí, pero si queremos adquirir, tener alguna medida de santidad en nosotros, debemos hacer nuestra parte también, adoptando una nueva actitud que comienza renovando nuestros pensamientos, como dice Romanos 12:2 y Efesios 4:23. Dios ha dicho y nos manda, nos ordena: sean santos, porque yo soy santo. Y jamás nos hubiera ordenado ser santos sin darnos los medios, las herramientas para poder serlo. Ya nos las dio. El privilegio de ser santos es de nosotros, y la responsabilidad y la decisión de serlo también es de nosotros. Y esto lo voy a decir muy lento. Dios no nos obliga a ser santos. La decisión es personal. Escúchelo bien, porque puede sonar paradójico. Dios no nos obliga. La decisión es personal. Si tomamos esa decisión, vamos a experimentar el gozo, la plenitud, con la esperanza del gozo eterno que Cristo ha prometido a los que perseveren en el camino de la obediencia a Él. Y quiero que leamos juntos la última escritura, Efesios 4:20 al 24. La vamos a leer en corito. Efesios 4:20 al 24. Efesios 4:20 al 24. Cuando esté ahí, dígame amén. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos motiva a despojarnos cada uno del viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Despojarnos del viejo hombre significa luchar con los viejos patrones de pecado de nuestra vida, los malos hábitos, quitarnos todo eso y ahora vestirnos del nuevo hombre, o sea, desarrollar cualidades como las de Cristo: amor, compasión, perdón. Todos los días vamos a vivir en un mundo lleno de maldad, ¿sí? Hasta que te mueras y me muera. Pero no es para que te involucres en esa maldad, porque el mundo y todo lo que está en el mundo pasará, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Nuestra misión, la misión, escuche bien, la misión, comisión, no ha cambiado, ni cambiará. Ser discípulos de Cristo, hacer discípulos, ser luz, reflejar la luz de Cristo, rescatando las almas del infierno. Ser diferentes, no participando de pecados ajenos, sino sazonando al mundo con la sal de la palabra y la luz del evangelio. Y esta escritura, les decía que le vamos a dejar al final, lo resume todo. Jeremías 15:19. Todos vayan ahí, es la última. Jeremías 15,
19. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jeremías 15, 19? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuál es la promesa? ¿O lo que nos dice? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Ahora, escuche esto, para concluir. Si nosotros obedecemos la gran comisión, que es la de ir y hacer discípulos, la de predicar el evangelio, ¿cuál es la promesa de Dios? Porque a veces vemos el mandamiento como, ay, es que qué pesado predicar, pero no te pones a pensar en la recompensa de si obedeces. La última, ahora sí, pónganse de pie, Mateo 28, 18 al 19, pónganse de pie. Mateo 28, 18 al 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Johnny? Se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si tú haces eso, ¿cuál es la recompensa? El 20. Tal vez no ponemos atención en ese. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se entendió o no se entendió? Si tú vas, si yo voy y predico y enseño el evangelio, ¿cuál es la promesa del Señor? Que va a estar con nosotros. ¿Por qué mucha gente se siente vacía? Ay, es que no siento a Dios. Nunca le hablas a nadie de Dios. Nunca lo vas a sentir. Es tiempo de que seamos luz y sal. Vamos a cantar una vez más este canto. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí, respiro y tu paz. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma aquí me abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Gloria. Yo quiero
Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy, ven y lléname y derrama de tu unción. Dígale fuerte, gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy, ven y lléname y derrama de tu unción. Dígale bien fuerte, yo quiero ver. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy, ven y lléname y derrama de tu unción. Una última vez, gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy, ven y lléname y derrama de tu unción. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy, ven y lléname y derrama de tu unción. Quiero ver tu gloria. Sí, Señor, queremos ver tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada día, Señor, tu gloria llene todo nuestro ser, Señor. Que cada día tu gloria nos llene el espíritu, el alma y todo nuestro cuerpo, Señor. Que podamos ser esas antorchas en medio de las tinieblas, como Juan el Bautista decía que era una antorcha que alumbraba en el desierto. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que podamos reflejar la santidad en un mundo impío, Señor. Que podamos vivir como tú nos lo dices, Señor. Que podamos entender esa última oración que tú le rogaste al Padre, Señor, cuando estabas a punto de ir a la cruz, de beber la copa de la ira de Dios, Señor, y que rogaste por los discípulos, y lo estabas haciendo por cada uno de nosotros, Señor, de que fuéramos uno y que nos guardaras del mal, Señor, que no nos quitaras del mundo, sino que nos guardaras del mal, Señor. Y esa oración tú la enseñaste en la oración modelo que tú nos enseñaste en el Padre Nuestro. Mas líbranos del mal, Señor, que nos guardes para poder vivir esa vida de santidad, de perdón, de misericordia, de gracia, para no poner nuestra mirada en la paja, en el ojo ajeno, Señor, y no mirar la viga propia, Señor, sino reflejar el amor, la misericordia, Señor, como tú lo haces. Como lo seguirás haciendo porque tú no cambias, Señor. Hoy te damos la gloria y la honra y te pedimos por todos aquellos, Señor, que están tristes de espíritu, porque tu palabra dice que el corazón triste, el espíritu acongojado, consume los huesos, Señor. Necesitamos el gozo tuyo, necesitamos el gozo, y el gozo solamente viene de tener comunión contigo, de adorarte, de exaltarte y de llenarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no están, que no vemos hoy, Señor, que seas tú llenándolos del gozo tuyo, Señor, y que no dejemos que el mundo nos llene de su maldad, nos manche, Señor, sino que vivamos apartados para ti, Señor. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. El pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios los bendiga. Pues vamos a poner las mesas, las sillas.